Hola, ¿qué tal, youtuber? Somos estudiantes de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, Municipalización Juan José Mora. En este video, mi compañero José Herrera y mi persona Jorgen Rujano les hablaremos sobre el diagnóstico de falla en un equipo rotativo, esperando sus likes y comentarios con el fin de enriquecer los conocimientos ya obtenidos. A continuación, le daremos detalles sobre este tema. El diagnóstico de fallo consiste en la identificación del funcionamiento anormal de un dispositivo. Esta falla, a su vez, es originada por una vibración que existe dentro de dicho equipo. Hay que tener en cuenta que existen tres pasos para la detección de fallos, las cuales son detección, análisis y corrección. Detección es el reconocimiento o detección de una falla en una máquina o un equipo. Cabe destacar que para tener una buena detección se realiza un seguimiento simultáneamente de 2 meses, 3 meses para que esto se lleve a cabo. Análisis es la localización o la causa del problema. Es cuando ya se consigue, se encuentra y se detecta cuál es la falla de la maquinaria de dicho equipo. Cabe destacar de que hay que llevar un análisis profundo en las maquinarias. El conocimiento teórico para detectar dichos problemas no es totalmente inequívoco. Simplemente la experiencia y el conocimiento previo que podamos tener en el campo laboral es la que nos dará una mayor efectividad a la hora de detectar un problema. Corrección es encontrar el momento y la forma de solucionar el problema, tanto para tener un mantenimiento, para hacer ese mantenimiento predictivo o preventivo a la empresa o a la industria como tal. Para un buen diagnóstico de fallo es necesario contar con un programa de mantenimiento predictivo, el cual consta de un estricto y constante seguimiento de las vibraciones de las máquinas que proporcionan un aviso previo a un fallo que puede obligar a su paro repentino, con lo que esto puede conllevar desde el punto de vista de producción. A la vez, este tipo de mantenimiento puede disminuir costes en los cambios de elementos programados y que todavía pueden continuar trabajando por más tiempo. Es por tanto una forma de mejorar la eficiencia de un mantenimiento preventivo. En la organización del mantenimiento preventivo son importantes los siguientes 9 pasos: reconocimiento de la planta, selección de las máquinas, elección de técnicas óptimas para verificar, implantación del predictivo, fijación y revisión de datos y límites de condiciones aceptables, mediciones de referencia, recopilación de registros y análisis de las tendencias, análisis de la condición de la máquina y también la corrección de fallas. Vibración. La vibración es el movimiento del vaivén de una máquina a un elemento de ella en cualquier dirección del espacio, desde su posición de equilibrio. Generalmente, la causa de las vibraciones reside en problemas mecánicos como son desequilibrio de elementos rotativos, desalineaciones en acoplamiento, engranajes desgastados o dañados, rodamientos deteriorados, fuerzas aerodinámicas o hidráulicas y problemas eléctricos. Estas causas, como se puede suponer, son fuerzas que cambian de dirección o de intensidad. Estas fuerzas son debidas al movimiento rotativo de la pieza de la máquina, aunque cada uno de los problemas se detecta estudiando las características de vibraciones. Las características más importantes son frecuencia, desplazamiento, velocidad, aceleración, energía de impulso.
Para realizar el análisis en un equipo rotativo es necesario contar con diferentes equipos informáticos, el cual nos brindarán imágenes espectral de acuerdo al estado que se encuentra el equipo. La esencia del estudio de vibraciones es realizar el análisis de la misma. El análisis de datos cuenta con dos etapas: adquisición e interpretación de los datos obtenidos al medir la vibración de la máquina. El fin a alcanzar es determinar las condiciones mecánicas del equipo y detectar posibles fallos específicos, mecánicos o funcionales. La adquisición de datos es el primer y principal paso a dar para hacer un análisis de vibraciones. Los datos a tomar, desplazamiento, velocidad o aceleración, dependerán de la velocidad de la máquina, como se había hablado anteriormente. De acuerdo con su relación equivalente de frecuencia, RPM o ciclo por minuto, así para bajas RPM, se tomarán datos de desplazamiento para velocidades que estén dentro del orden de 600 y 60.000 RPM. Se medirán velocidades y para los que sean de orden superior, los datos a tomar serán aceleraciones. Para la adquisición de datos debemos tener en cuenta algunos pasos, que son determinación de las características de diseño y funcionamiento de la máquina, determinación de la finalidad de vibración que podrá incluir, selección de los parámetros de medición, determinación de posición y dirección de las medidas con los traductores, selección del instrumento de medición y transductores, determinación del tipo específico de datos requeridos para la interpretación de las medidas realizadas. Toma de datos. En la toma de datos existen pasos esenciales de precisa y atención y fiabilidad de las medidas tomadas. A la hora de la adquisición de datos es importante tener en cuenta secuencias de medición, lugar de toma de datos siempre y cuando sea el mismo con el traductor unido de una forma simple para la veracidad de los datos. El seguimiento de la máquina, controlar el entorno y exterior de la máquina, atender tendencias inesperadas, mantener solo datos coherentes, comparar con máquinas similares y en igual forma de trabajo. Desbalanceo estático, producido generalmente por desgaste radial, superficial, no uniforme en rotores en los cuales su largo es despreciable en comparación con su diámetro. El espectro presenta vibraciones dominantes con una frecuencia igual a 1 por RPS del rotor. Se recomienda para corregir la falla balancear el rotor y un solo plano en el centro de la gravedad del rotor con las masas adecuadas y en la posición angular calculada con un equipo de balanceo. Desbalanceo dinámico. Ocurre en rotores medianos y largos. Es debido principalmente a desgastes radiales y axiales, simultáneos en la superficie del rotor. El espectro presenta vibraciones dominantes y vaivén simultáneo a frecuencias igual a 1 por RPS del rotor. Se recomienda para corregir la falla del balanceo del rotor en dos planos, con las masas adecuadas y en las posiciones angulares calculadas con un equipo de balanceo dinámico. Rotor colgante. Ocurre en rotores que se encuentran en el extremo de un eje. Es producido por desgaste de la superficie del rotor y doblamientos del eje. El espectro presenta vibraciones dominantes a 1 por RPS del rotor, muy notoria en dirección axial y radial. Para corregir la falla, primero debe verificarse que el rotor
no tenga excentricidades ni que el eje esté doblado. Luego debe realizarse un balanceo adecuado. Desalineación. Dentro de desalineación podemos observar varios tipos, entre ellas está la angular y la paralela. Entre chumaceras, por ejemplo. La desalineación angular ocurre cuando el eje del motor y el eje conducido unidos en el acople no son paralelos, caracterizados por altas vibraciones axiales. 1 por radianes por segundo y 2 por radianes por segundo son los más comunes, con desfase de 180 grados a través del acople. También se presenta 3 por RPS. Estos síntomas indican problemas en el acople. Para corregirlo, el conjunto motor-rotor deben alinearse. Debe emplearse un equipo de alineación adecuado, mientras que en la desalineación paralela, los ejes del motor y del rotor conducidos están paralelos, pero no son colineales. Se puede detectar altas vibraciones radiales a 2 por radianes por segundo predominantes y a 1 por radian por segundo por desfase de 180 grados a través del acople. Cuando aumenta la severidad, genera picos en armónicos superiores a 4 por 8 por. Se debe alinear el conjunto para corregir el daño. También existe una desalineación entre chumaceras. En una máquina con transmisión de polea, la mala posición de las chumaceras puede evitar que el eje se acomode correctamente, lo cual genera vibraciones anormales en sentido axial y radial. Excitación del pico representativo de la velocidad 1 por RPS, especialmente en sentido axial. Es necesario hacer una verificación de que las chumaceras queden completamente paralelas entre sí. Otra de las fallas o vibraciones que se pueden presentar de un equipo rotativo son las holguras en eje agujero, aflojamiento de manguitos, tolerancia de manufacturas inadecuadas con juego y holgura entre el impulsor y su eje de bomba. Causa un truncamiento de la forma de onda en el dominio del tiempo. La falla genera múltiples armónicos y subarmónicos de 1 por RPS, destacándose los armónicos fraccionarios de medio por, 1/3 de por, 1/2 de por y 2.5 por. Frecuentemente la fase es inestable y el nivel máximo tiende a una dirección notable, realizando lecturas radiales espaciadas a 30 grados entre sí. Se recomienda verificar